Bueno, vamos a empezar con la recta final de lo que es óptica. Es decir, ya no queda más nada por ver con lo de hoy porque tenemos que ver prismas, dioptras y ya está. Y ya con eso y con lo que se ve en clase está más que suficiente. Siempre reitero, todo esto está, este bagaje de información está muy bien plasmado en el apunte del profesor Ferrazo, que ante cualquier duda que tengan con el apunte, pueden concurrir a, digamos, a esa, ir a ver esa bibliografía, que está 10 puntos. Bueno, voy a presentar esta lámina, que es la primera, en donde se trata de... perdón, ustedes ya tienen sí, el cronograma de prácticas, ¿es así? Ya se le citó la semana, ya vino, se presentó en el aula el docente y les anticipó cuál va a ser el cronograma. La primera práctica, todo el mundo, no sé si hay alguien nuevo en la lista, todos tienen el cronograma. ¿Cuándo es la primera, cuándo es primer encuentro? ¿De laboratorio? Así es, claro. Sí, en el aula virtual está la información. Ah, correcto. Bueno, bueno, yo tengo el 24 de mayo, espero que coincida, porque cada vez que hay un paro de algo, alguna cosa grave, un sismo, entonces se trastocan esas fechas, porque un profesor no pudo, entonces se corre todo el laboratorio de la noche arriba, arriba, abajo. Bueno, por lo que veo quedó todo igual. 24 de mayo, la primera concurrencia. En el caso de que se cambie, la segunda sería el 12 de julio. ¿Mm? Bueno, nosotros vamos a ver ahora, voy a presentar pantalla a ver si realmente se ve bien. Si hay algún inconveniente me dicen. A ver. Acá está. A ver si realmente ven. No con grado de detalle, sino con nitidez. ¿Se ve nítido? Sí, sí. Perfecto. Bueno. Medio transparente. Ustedes pueden ver acá una imagen, un dibujo, un bosquejo muy sencillo, en 3D en perspectiva, donde tiene esto que es todo vidrio, todo, absolutamente todo vidrio macizo, pero tallado de manera tal que, por ejemplo, una sección sería todo un triángulo. Eh, Tiene su nombre, este punto de convergencia de las dos caras se llama arista, pero hay una especificación muy importante que se llama ángulo de refringencia, esto que está acá. Nosotros lo que vamos a tener que tratar de estudiar es cuál es el ángulo de desviación de un rayo que incide en un prisma. Esto es un dato, esto viene con la hoja de datos del aparato, ¿no? Del dispositivo, del prisma. Bueno, estas dos caras, ya les dije, concurren y lo vamos a ver como si estuviéramos viendo desde acá enfrente. ¿Ven? Este ángulo omega es este que está acá. Bueno, y como ya les decía, tendríamos que estar calculando el ángulo de desviación. ¿De quién? Y del rayo incidente y del rayo emergente, que sería el doblemente refractado, porque acá está incidiendo en una cara y después en la otra.
Es decir, acá hay una primera refracción. Acá hay una primera refracción en donde, como pasa del aire a un vidrio, ustedes recuerden que se tiraba en el punto de incidencia, se tiraba una normal a la superficie. Y el rayo que emergía de esa refracción, el rayo refractado, tenía un ángulo menor al incidente. Recuerden que el índice de refracción del vidrio era 1.5 y el del aire 1. Entonces, obviamente va a estar más pegado a esta normal que el rayo incidente. Este sería un refractado 1. Luego, ¿qué pasa? Ese rayo sigue su marcha hasta una segunda refracción. Pero esta refracción es a la inversa en cuanto a índices de refracción. Pasa de un medio más lento a un medio más veloz. Si pasa de un medio más lento a un medio más veloz, el ángulo va a ser, el ángulo de refracción, va a ser mayor que el ángulo de incidencia. Por lo tanto, lo que hay que calcular justamente es algo complicado en lo que se entiende a este ángulo delta, que es lo que se desvía. No me interesa en realidad la refracción intermedia que hay acá. A mí lo que me interesa es saber si yo incido con un I, con qué R yo salgo. Lo que pase acá en el medio, voy a tener que elaborarlo de manera tal que a mí me den la diferencia de ángulo entre esto y esto. Esa diferencia de ángulo es medio difícil de medir. ¿Por qué? Porque está dentro del vidrio. Entonces no puedo poner un transportador acá adentro para medir este ángulo de lo que es el rayo incidente, prolongo acá su recta de acción, y el rayo refractado, prolongo acá su recta de acción para poder medir el ángulo. Sin embargo, hay que medirlo. Por lo tanto, al no poder poner yo directamente el instrumento de medición acá, voy a tener que hacer alguna cuenta, algo, alguna expresión que me permita medirlo, y eso se le llama medición indirecta. Van a ver en las sucesivas concurrencias al laboratorio que ustedes tienen que medir, y para medir necesitan un instrumento con un dado grado de exactitud. Por ejemplo, la regla tiene una exactitud de más o menos 1 milímetro, el micrómetro, el calibre tiene 10 veces más, y el micrómetro así. Entonces, eso sería una medición directa, pero que acá, ¿cómo podríamos medir directamente? Es imposible. Bueno, esta lámina que ven acá, muy, digamos, medio precaria, pues, que tiene nada más que lo que pasa afuera con lo que pasa del otro lado, pero también afuera, vamos a tener que poblarla de cosas acá adentro para poder estudiar ese ángulo de desviación. Siempre, bueno, bajo la ley de Snell. Tenemos que demostrar esto que está acá. Lo vamos a demostrar como que este angulito que se va a formar acá, lo podemos medir con dos cosas que nosotros vemos desde afuera. Lamentablemente, ¿no? Lo de adentro solamente se va a poder medir con lo de afuera. El de incidencia, bueno, es este, que es predeterminado. Este también es medible, pero no es el que yo quiero medir. El que quiero medir es este que está acá. Bueno, se demuestra que si sumo esto más esto y le quito el que viene por default en la hoja de datos del prisma, ¿no? O bien se mide, es lo mismo. Entonces, si tengo esta expresión, que está acá, estas tres cosas, ya directamente puedo obtener cuál es la desviación que voy a obtener con mi prisma. Bueno. Bueno, si está claro el planteo, vamos a ver la parte siguiente. Sí. No, ahí es el ángulo de incidencia. A ver un segundo, que creo que está fallando la placa. No, está bien. A ver, vamos a chequear temperaturas. Placa del video.
todo bien. Bueno. Vamos a abrir el culo. No, estos son claramente dos ángulos. ¿Sí? Uno de afuera de un lado, el otro de afuera del otro lado. Y lo que se le resta, lo que ya viene de fábrica. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver. Acá está. Bueno, muy bien. Entonces, como les dije, tenemos que llenar lo que está acá adentro. Y tenemos que llenarlo de manera tal, porque acá estamos realmente inermes, sin nada. Solamente tenemos que decir, hay que medir esto y punto, pero no decimos cómo. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle nombre a todo. ¿Qué significa darle nombre a todo? Y bueno, vamos a tomar con mucho detalle esta lámina. Y lo que antes teníamos, esto y esto y esto, bueno, fíjense, acá tenemos un ángulo I. ¿Cuánto valdrá este ángulo que está acá? Desde esta recta punteada a esta otra. Pregunto. Este es el ángulo I. ¿Cuánto mide todo esto que está acá? No, no se ve. El Yo cursor como no se... profe no veo nada. Nada. O sea, no sé, o sea, no se ve ni el cursor, nada, tipo, solo se ve la presentación. ¿El cursor no se ve? Bueno, qué raro esto, ¿eh? Bueno, entonces está fallando el Meet porque... Voy a dejar de presentar y presentar de nuevo. Y si no, lamentablemente vamos a tener que pasarnos a Zoom. Qué raro esto. Bueno, dejo de presentar. Y vamos a presentar de nuevo. Espérense. No. A ver. Ustedes ahora no ven, ven nada más que, por ejemplo, mi imagen, ¿no? Acá, por ejemplo, a ver, espérense un poquito. No, no me permite compartir, qué raro esto. Bueno, esto no está andando bien. Vamos a tener que empezar todo de vuelta, lamentablemente. Esta clase igual iba a ser corta, pero en este caso el Meet no me están dando como corresponde. Me parece que vamos a citarlos a todos en el Zoom. ¿Está bien? A ver, un segundo. Voy a intentar por último y si no, vamos a tener que cambiar. No, no está andando bien esto. Bueno.
Hola. Sí, ¿se escucha bien? Bueno, Sí, sí, sí. sí. Ahora sí. ¿Se ve la presentación ahora? Sí, profe, se ve. Todo. Sí, se ve. ¿Y el cursor? Sí, profe, Se también se ve. ve. También. Ujú. Bueno. No, yo reinicié porque creí que había algún problema en la compu, pero no, no, no. Bueno, el tema es que falló el Meet esta vez. Así que bueno, como les decía, si ya estamos todos, eh, bueno, acá tenemos que elegir, ya habrán ingresado todos los que tenían que ingresar, espero que sí. A ver si queda alguien pendiente, acá queda gente pendiente, admitir todo. Bueno, ujú. No queda gente por admitir, no, está todo bien. Ujú. Bueno, todo bien. Bueno, bueno, listo. Entonces, decíamos que lo que vamos a tener que calcular acá está en base a lo que está afuera. Este ángulo de desviación se medirá, pero con el trabajo interno que se tiene que hacer ahora, que es el de eh, agregar nombre a todo. Nombre a todo es para aplicar un teorema. Ahora no sé si se está viendo esta otra presentación, que era lo que lo que ustedes me decían que dejó de verse el cursor. Ahora se está viendo. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, sigamos. Bien, ¿cómo hacemos acá? Fíjense, vamos a poner un zoom un poco más grande para ver este detalle. Lo que les decía era que si bien este ángulo este, es muy evidente que este ángulo I es igual a todo esto, porque son opuestos por el vértice. Como este ángulo es conocido, y yo estoy buscando otro, que es el, este que está acá, en este triángulo, el I menos alfa, yo estoy poniendo nombre. Ustedes dirán, ¿y en base a qué pone nombres? Bueno, hay una sola cosa difícil de ver acá, y para evitar demostraciones, que seguramente en geometría ustedes lo habrán podido hacer o estará en la bibliografía que les recomendé, yo para evitar todo ese tipo de demostraciones, yo quiero que ustedes vean que esta recta normal que está pegada a 90 grados a eh, lado del prisma, acá hay otra normal que también está pegada y siempre a 90 grados del otro lado del prisma. Tienen un ángulo entre ellas que coincide con este que está acá. Eso es lo primero que hay que ver. Es decir, para poder verlo mejor, si ustedes quieren, eh, traten de hacer como que acá hay una bisagra, supongamos, y esto se pudiese abrir y cerrar. Estos dos lados se pudiésemos variar el ángulo gamma, por ejemplo, achicándolo. Si nosotros achicamos gamma, ustedes fíjense que estas dos rectas tienden a paralelizarse. Es decir, achicar acá significa achicar acá. Si fuese al revés, nosotros agrandamos este ángulo, estas normales pegadas a 90 grados también agrandarían este ángulo que está acá. En una palabra, este omega se repite, este omega que está acá en la especificación, se repite en
se repite en esta convergencia de dos normales, ¿sí? Bueno, ¿qué más tendríamos que ver? Bueno, lo demás son todos nombres absolutamente arbitrarios, alfa y beta, ¿sí? Lo único que sí que quiero que vean que si acá hay un i y acá hay otro igual, este que está acá se llama I menos alfa, porque yo en base a la arbitrariedad de haber llamado a este ángulo alfa, puedo decir que esto que está acá vale I, que sería la repetición acá, menos este ángulo alfa. De la misma manera del otro lado, yo arbitrariamente acá puse el nombre beta. ¿Me están oyendo bien? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. ok. Bueno, eh, entonces, eh, este de vuelta se repite la misma historia que antes. Si tengo acá el ángulo R, este ángulo que está acá opuesto por el vértice se va a llamar R. Y acá el R menos beta, este que está acá, esto, es por opuesto por el vértice. El R menos beta es esto que está acá. Bueno, ustedes dirán, ya sé, tengo que calcular alfa y me mete tantos ángulos acá. ¿Para qué? Bueno, primero porque si no, no se podría trabajar si no sabemos, no le damos un nombre a este ángulo. Ahora, ¿cómo usarlos? Bueno, ¿cómo usarlo? Primero, también hay que darse cuenta que acá hay dos triángulos pegados, ¿m? Con un lado común. Acá hay un triángulo, otro triángulo, que tienen este lado común. Bien, ¿qué hacemos con eso? Bueno, hay un teorema que me dice lo siguiente. Supónganse, olviden todo lo anterior, pero piensen en lo que se está haciendo ahora, ¿no? Tomemos un triángulo y tenemos los lados internos alfa, B mayúscula y C mayúscula. Estos dos ángulos, B y C, son opuestos al ángulo alfa, ¿no? Es decir, están justamente, ustedes saben que la suma de todo esto da ¿cuánto? La suma de alfa más B más C. 180 180. grados. Exacto. Bueno, muy bien. Eso es por un lado. Ya de entrada uno sabe que si suma estos tres, tengo 180. Por otro lado, supongamos que yo tengo estos dos, B y C, pero voy al lado opuesto y prolongo un lado. Es decir, tomo la regla y digo, bueno, voy a prolongar este lado un poquito más para allá. Y genero un nuevo ángulo, que lo voy a llamar A. ¿Está claro? Este ángulo, ¿cómo se le llama con respecto al alfa? Un ángulo A es ¿qué de alfa? Suplementario. ¿Qué significaba suplementario? Que se le sumaba al otro y justamente suplementar consistía en llenar el tope 180. Bien, muy bien. Entonces, por un lado, desde el punto de vista de esta noción de ángulos suplementarios A y alfa, uno puede decir que que alfa es 180 menos A o viceversa, A es 180 menos alfa, ¿no es cierto? Eso es ya una cuestión que ya sabemos de la primaria. Además, por otro lado, sabíamos, bueno, me lo dijeron ustedes, que la suma de estos tres daba 180 grados. Entonces, fíjense que si nosotros ponemos esa condición, que B más C es 180 menos alfa, porque ustedes me dijeron que B más C es 180 menos alfa. Pero también, por la condición de suplementariedad, ustedes me dijeron que A también era 180 menos alfa. Entonces, si los segundos miembros son iguales, obviamente los primeros también lo van a hacer.
Entonces, encontramos un teorema que nos muy fácilmente, que no sé, invito a que lo midan, lo hagan con un papel, con un lápiz, con un transportador. Este ángulo siempre va a ser la suma de los otros dos internos del lado opuesto. Esto es un ángulo externo y los otros dos son ángulos internos. Quiere decir que este teorema se llama así, el teorema de los ángulos internos, porque justamente un externo, es externo, mejor dicho, porque un externo se puede calcular en base a los dos internos opuestos. Y ustedes dirán, ¿y esto qué? Bueno, con esto podemos estar haciendo la magia en estos dos triángulos interiores que están acá. Porque no se olviden que delta es un ángulo externo en este triángulo. Delta acá está haciendo el papel de A. Y de la misma manera, en este triángulo, al haber prolongado este lado, omega está haciendo el papel de A también, del ángulo externo, que tendría que ser igual a alfa más beta, ¿no es cierto? Bueno, entonces aplicando ese teorema en las láminas anteriores, nosotros podemos decir, por un lado, en el triángulo de arriba, delta, que es el ángulo externo, es la suma de los otros dos internos. Es decir, I menos alfa más R menos beta. Queda esto que está acá, si saco los paréntesis, eso es álgebra, reacomodando esto, ¿no? Esto es un poco de álgebra acá metida. En el triángulo de abajo también aplicamos el mismo teorema y decimos que el omega, que es el externo, es igual a la suma de los otros dos internos, alfa más beta. Bueno, mucho más no hay por decir, porque si yo este omega lo pongo acá, me va a quedar la expresión que queríamos demostrar antes, ¿no? Que es la suma de los ángulos que yo predetermino desde un lado, el R, que es el que mido del otro, y le resto la especificación del, del prisma. ¿Está claro? Bueno, ¿hay alguna duda de esto? ¿Dudas? No, nada. No, no. Bueno, vamos a ver una cosita más, que en realidad nosotros vemos esto como decir, tiro rayas y ya está. Y pongo un violeta, pongo un rojo, pongo un azul, pongo un amarillo y da todo lo mismo. En realidad no. En realidad, estos índices de refracción que nosotros vimos, es decir, ese poder de torcer el rayo que tiene un medio refringente, no es igual para todas las frecuencias. Es decir, no le da lo mismo cualquier color. Estamos, entonces, eh, bueno, evidentemente si yo tiro luz blanca, que ustedes saben que el blanco es la suma de todos los colores. Entonces cada uno tiene su propia desviación. ¿Mm? Una desviación para acá, para allá. Bueno, segundo, una llamada. Entonces, mm, a ver, un segundito, por favor. Veo una llamada urgente. Ujú, un segundo. Hola, hola. ¿Qué te necesitas?
Bueno, les pido disculpas. Bueno, cosas fortuitas. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, figúrense que esto, si según el color hay una torcedura distinta por el mismo medio refringente, es decir, que el N que nosotros vimos es función de la frecuencia. Entonces, viene una luz de todos los colores, que es suma de todos. Cada una tendrá su propia desviación. Por lo tanto, yo pongo rojo y violeta porque son los dos extremos del poder de visión de una retina. ¿Me explico? Por debajo del rojo ni por encima del violeta se ve. Ya el ultravioleta ya no lo vemos. Y ahí nos tienen que estar diciendo, ojo, que hay un UV, un índice UV, póngase el protector solar y qué sé yo. Bueno, entonces, esto es lo que ni más ni menos hacen las gotas de agua, ¿no? Cuando caen atravesadas por la luz solar, que en realidad es bastante parecido al blanco, y entonces se proyectan en el cielo como un arco iris, ¿no? Este tipo de fenómenos son los de que la naturaleza proyecta en el cielo como un arco iris. Y la noción que hay que tener de acá es que todo lo que vimos de índice de refracción es en función del color de la luz que nosotros estemos trabajando. Cosa que no se entra muy en detalle acá, pero sí, si ustedes van a ver más adelante un poco de electromagnetismo, ¿no? Entonces ya esto no se ve tan claro. Esta materia está como queriendo dar la parte de sencilla de resolución, la regla, que es el rayo, ¿no? Tomado como rayo, pero ya avisando que esta teoría no es suficiente para explicar todo lo que pasa en algunos otros fenómenos. Sí, en fenómenos clásicos de óptica, pero no en temas científicos más avanzados. Eh, bueno, vamos a usar de una manera un poco particular este prisma de un dado omega que son muy favorables para los que, como ya les dije, trabajan instrumentos ópticos. ¿Por qué? Porque nosotros vimos otra vez que con una simple lámina de espesor E, ya se podía desviar y lo calculamos esa desviación, ¿se acuerdan? Eh, Acá por ahí el que hace un instrumento óptico lo que quiere es cambiarle el rumbo 90 grados. Acá, por ejemplo, le puse una laminita de una vela, ¿no? Como una fuente que emite un rayo de luz. Imagínense este prisma, pero acá el ángulo este omega es de 90, ¿sí? Es un ángulo amigable, 90 grados. Obviamente estos dos son de 45 grados. Fíjense qué utilidad tiene esto, porque yo puedo manipular el rayo tal que rote 90 grados. ¿Por qué? Bueno, vamos a analizar parte por parte. Nosotros nos acordamos bien de la ley de Snell. La ley de Snell dice que si incido con ángulo cero, ¿no? Ya el seno de cero es cero y por lo tanto, con qué ángulo voy a poder pasarme al otro medio? Con un ángulo cero también. Es decir, cero respecto de la normal, ¿no es cierto? Entonces, acá estoy incidiendo con cero y salgo con cero. Sigo. Acá, ¿con qué estoy incidiendo? Este sería mi punto de incidencia, ¿no? Acá tengo un punto de incidencia. Tiro una normal. ¿Qué ángulo tengo yo de incidencia aquí? Pregunto. 45. 45. 45 grados. ¿Ustedes se acuerdan que había un ángulo crítico entre vidrio y aire, ¿no? Esto es vidrio. ¿Se acuerdan de ese ángulo 41,8 que vimos que era el ángulo límite? Que si yo me excedía de ese ángulo, el vidrio funcionaba como una caja.
que no dejaba escapar. ¿Se acuerdan lo que hablamos de fibra óptica en la clase pasada? ¿Alguien se Sí, acuerda? sí. Ah, ahí está. Bueno, entonces acá voy a tener un rebote directamente tal como si esto fuera un espejo. ¿Qué rebote? Bueno, si incido con 45, voy a salir a 45 también de esa normal. Por lo tanto, estoy rotando 90 y la persona puede estar viendo esto desde otro ángulo. El ojo, como ya les digo, siempre ve lo que le muestran delante. ¿Mm? Usted dirá, ¿no podrá girar y ver esto? Y quién sabe sí, quién sabe no. Quién sabe, yo le pongo acá una abertura nada más que para que pase el rayo y la persona ve esta llamita. A ver. Entonces, esa es una de las aplicaciones. Ya vimos desviación en la otra clase. Acá se puede torcer 90 grados. Ahora, este mismo prisma, utilizado de otra manera, un poco más este, versátil es esto, ¿eh? Porque fíjense que acá yo lo puedo usar, fíjense, de esta manera. Acá estoy incido acá, tiro una normal, incido con cero. Salgo con cero, acá de vuelta estoy incidiendo con 45, tuerzo 90 grados, acá de nuevo estoy incidiendo con 45, tuerzo 90 grados y logré invertir el rayo. Es decir, lo que venía, bueno, a saber, ¿no? ¿Qué aplicación se le puede dar? Bueno, esto es un recordatorio, vamos a decir, de que había un 41,8 que a tal que si se superaba, refleja seguro. Acá les digo cómo calcular de vuelta el ángulo límite. Fíjense que yo les había anticipado que no todos los vidrios eran iguales. Nosotros siempre vamos a tomar, salvo aclaración específica en un problema, pero que no creo, 1,5, pero fíjense que según sea el vidrio, si es un vidrio que se le llama crown, vidrio flint liviano, flint pesado, flint ultra pesado, bueno, tienen distintas densidades esos vidrios. Y según la calidad del instrumento se usará uno, etcétera, etcétera, pero no nos cambia a nosotros la vida eso, ¿no? Este, porque tener un 1,5, ¿no? Si yo esto lo aumento, bueno, el ángulo límite se va a hacer menor y bueno, va a refractar en forma total, en reflexión total seguro. Bueno, no importa, eso tanto, no hay que estudiar de memoria esto, ni sueñen, así que eh, sépanlo, si entiendan el concepto. Eh, bueno, vamos a hacer ahora ejercicios, nada más, porque ya en realidad lo que tendríamos que pasar a ver después son las dioptras. Entonces vemos uno de los ejercicios que yo siempre extraigo de alguna guía que son los más, que más les hacen pensar un poco, ¿no? Eh, bueno, acá ¿qué está diciendo? Fíjense, un rayo luminoso entra por la cara izquierda de un prisma, falta acá la parte de la palabra prisma, como el de la figura, cuyo índice de refracción es 1,5, como ya les dije, ¿sí? Y emerge al aire, ¿sí? Acá. Entonces dice calcular alfa, beta y delta. Alfa, beta y delta. Delta es la desviación, ¿cierto? Bueno, acá hay 90 grados, acá hay omega y acá hay 65 grados. Bueno, a ver, 180 tiene que ser 90 más 65 más omega, cosa que ustedes ya saben por la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Bueno, el omega, ¿cuánto va a valer? Bueno, 25. Es una primer cuenta que uno sabe hacer. No hay teoría nueva acá. Bueno, ahora, eso sí, por construcción, fíjense que este ángulo alfa que tenemos acá es igual al omega que tenemos aquí. ¿Por qué?
Porque fíjense que supongan que tienen este rayo siempre fijo. Y volvemos al mecanismo de la bisagra. Supónganse que yo, al tener esto pegado en forma normal a este cateto, perdón, a esta hipotenusa, esto está fijo, es a 90 grados permanentemente. Si yo cierro este ángulo omega, este ángulo alfa también se va a cerrar. Y si yo abro hasta 90 grados, este ángulo también va a ser 90 grados. En fin, no hay duda de que alfa, y si no lo miden, háganlo, hagan un triángulo rectángulo, tiran a 90 y van a medir esto igual a esto. Con cualquier tipo de triángulo. Rectángulo acá. Bueno, por construcción entonces alfa es igual a omega. Alfa, por lo tanto, es de 25. Es lo primero que nos pedían. Calcule alfa. Bueno, ¿cuánto vale beta? Vamos a calcular. Ley de Snell es lo que nosotros habíamos visto de manera modificada. Decíamos todo lo que es de un medio para un lado y todo lo que es del otro medio para el otro. Por ejemplo, acá tenemos N1 era el vidrio. El ángulo que está incidiendo desde el vidrio, desde el medio N1, es alfa. Entonces lo pongo acá, todo a la izquierda. El N2 sería el aire, este que está acá. Y el ángulo con el que se trabaja en la refracción con el aire es este que está acá, beta. Bueno, si ya tenemos alfa, N1 y N2, lo único que tenemos que hacer es despejar beta. Y beta nos da 39 y pico. Bueno, el delta que está acá es, bueno, fíjense que si esto es alfa, evidentemente esto es alfa prima opuesto por el vértice y lo que podemos hacer es delta igual a beta menos alfa prima. Alfa prima igual, bueno, de vuelta, repito acá, opuestos por el vértice, alfa prima vale 25 y así con geometría obtuvimos el delta que nosotros buscamos. ¿Qué se aplicó acá? Bueno, primero cosas ya sabidas, ¿no? Eh, suma de triángulos, el ángulos internos de un triángulo. El truco del otro que vimos en la primera página, que es que el ángulo de la normal pegada a uno de los lados del prisma, eh, bueno, coincide con el ángulo de refringencia. Después usamos la ley de Snell para ver qué pasa al otro lado de la refracción, conocido el ángulo de incidencia. Si ya conocemos este ángulo y los dos n, obviamente vamos a pescarle la vuelta para obtener este ángulo beta que es con el que está saliendo. Fíjense que si yo trazo la normal, incide con alfa y se refracta con el ángulo con el que se pega a la normal. En este caso, se despega porque está pasando un medio más veloz, que es el aire. Entonces, conociendo beta, conociendo alfa, bueno, obviamente sale todo. No sé, ¿tienen alguna duda de esto? ¿Todo bien? Sí, por ahora sí. A ver. Ok. Resulta que, vamos a ver un segundo ejercicio, que no tiene mucho de novedoso, pero sí, no, realmente parece difícil, pero no lo es. Entonces, lo vemos. eh, Parece, ¿no? Bueno, acá, ¿qué está pasando? Acá dice, un prisma ¿ven? Acá está la especificación del prisma de 40 grados de omega, ¿sí? El ángulo de refringencia, está sumergido en agua. El agua es lo que está acá afuera, ¿eh? 1,33. Preguntan, ¿cuánto es el índice de refracción mínimo del prisma para que el rayo de luz incida normalmente en una de sus caras y se refleje totalmente en otra?
no es un problema. Si eso se lo ponen ahí así de una, bueno, ustedes ven que acá esto en realidad se refracte de manera tal que sea una reflexión total. ¿Está claro? Porque estamos hablando de refracción. Entonces, cuando dicen se refleje, acuérdense que estábamos hablando de que acá tenía que haber un 90 grados. ¿Por qué? Bueno, se supone que este medio que está acá es menos, es más denso que esto que está aquí. Esto no está en el ejercicio, pero yo le pinté de gris como para que vean que hay más densidad. Quiere decir que el rayo va a pasar de un... Acá incide con cero y sigue con cero, ¿está bien? Esto es lo que no pasa nada. Pero acá, con 40 grados nada más, ya hay una reflexión total. Entonces me dicen, despeje esto de la fórmula esa que vimos de cómo se calcula el ángulo límite. ¿Está claro? La respuesta da esta, ¿no? Entonces acá n seno de 40 es igual a 1,33 seno de 90. 1,33 es una pavada. Primero, sin la respuesta, uno dice, uy, ¿cómo es? Pero realmente es una cosa que aparenta ser difícil y hay que tener el concepto nada más de ángulo límite. En este caso, fíjense que material tiene un índice de refracción de 2. Está pesadito, para que pueda fluir la luz. La frena bastante. Por eso es menos el ángulo de refracción que del vidrio, que tiene el ángulo de límite, que el del vidrio que tiene 1,33, ¿cierto? Pero como acá, sí, del vidrio que tiene 1,5, quiero decir. Entonces, bueno, ¿qué más? Nada más, ya está dicho todo. Si tienen alguna duda, díganme, pero me parece que eso es aplicar esta expresión y ya está. Sí, pero con la noción, ¿no es cierto? Saber que esto tiene que ser, al tener un 40 acá, tiene que ser más denso que el vidrio, porque si esto fuera vidrio, acá tendría que ser 41,8. ¿Está claro? En la fibra óptica, etcétera. ¿Está clara la idea? Profe, una consulta. Sí, El señor. 40 grados de incidencia, ¿de cómo lo sacás eso? Acá, El 40 grados. acá está, acá está. ¿Cómo se hace una reflexión? Una refracción. Ley de Snell. Es esta misma que usamos en el caso anterior. Nosotros usamos aquí, ah, ¿dónde está? En el problema anterior, acá. ¿No usamos esto? Esto que está acá. Vamos a ponerlo más grande, por si se ve esto. Es la clase pasada se vio esto. En la clase pasada se vio que hay una ley, la segunda, a ver, lo pongo, si no, por si no lo tienen. Si bicharon el apunte de la clase pasada, se tienen que dar cuenta. A ver, vamos a buscar la clase pasada. Nosotros vimos en refracción que hay una ley, una ley base, una ley que no nos podemos escapar, que es esta, ¿no? Vamos a ver. ¿Sí? Leyes de la refracción. Acá fíjense que si yo paso este Na aquí y este seno acá, tenemos esto. Sí, sí, profe. ¿Está claro? Sí, o sea, te decía que estaba sumergido a 40 grados, pero el otro 40, o sea, ¿cómo supones que es 40 grados, tipo el ángulo de incidencia? Eso era lo que yo no entendía. A ver, vamos al problema. Es un dato, omega 40, y sumergido.
dice normalmente una de sus caras. Bueno, pero a ver, si yo estoy incidiendo, supónganse que yo esto vuelvo al método de bisagra, ¿no? Esta bisagra está marcando un ángulo acá de ¿cuánto? 40. 40 grados. Bueno, esto está viniendo acá. Esta normal está pegada. Claro, ven, eso es lo que yo le pedí al principio, cuando empezamos a ver la primera noción de prisma, que se lo peguen en la cabeza cuando teníamos esos dos, el prisma totalmente irregular. Ahí es donde dijimos, fíjense que si yo eh, acá, no, perdón, acá, no, acá. Si yo en este triángulo está todo deformado, hacen el ejercicio mental de ver que este ángulo omega es este que está acá. Bueno, más o menos se dan cuenta, esto está pegado a este lado del triángulo y esto está pegado, esta normal está pegada. Si ustedes cierran este ángulo, seguramente se cierra este. Acá. Fíjense, yo tengo esto que está incidiendo acá con cero, sale con cero. Esto está pegado a este lado del triángulo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo cierro esto? Esta normal se va a parecer cada vez más a esto. Si acá hay 40, acá hay 40. Podemos hacer mil demostraciones, ¿no? Con semejanzas de triángulos acá, con este otro triángulo que está acá, este es un lado común. En fin, yo prefiero, digamos, verlo de entrada. Acá me están poniendo un ángulo de 40 y esta es una normal y yo incido acá. Bueno, obviamente, al tener este ángulo, este lado, y ¿cuál sería la normal a ver a este otro lado? La que hace, por ejemplo, esta. Esta sería esta recta y este lado, ¿sí? Es lo mismo que esta recta y este lado. No sé si me expliqué. Estamos simplificando el caso de los otros dos del prisma de doble cara. Esto ya lo hago incidir en forma normal. Bueno, evidentemente este ángulo que está acá es 40. Pero eso se hace con una simple medición, incluso con un papelito. Ponen ustedes una horizontal en un cuadriculado, tiran cualquier ángulo, lo miden si quieren. Después tienen una normal y metan la regla acá y midan este ángulo, les va a dar lo mismo que este. Exactamente. Sí, perfecto. Ahí se entendió, gracias. ¿Está claro? Es un poco Sí, más sí. imaginación que la demostración literal, sí, la pueden buscar, encontrar dos ángulos, dos triángulos con un lado común. Entonces, vemos cuáles son los ángulos homólogos, todo ese tipo de cosas. Pero yo me parece que no tiene sentido eso aplicarlo en este problema. Ah, bueno, vamos a el último tema de óptica. El último tema de óptica habla de superficies que refractan. ¿Mm? Eh, Superficies que refractan, vamos a ver, acomodarlo de manera prolija acá. Pero ya no vamos a verlo como lente, ¿eh? Esto, vamos a tener un vidrio que sigue, pero que está tallado de una manera con una convexidad acá. No es una lente delgada como antes que decíamos termina acá. No, no, nada de delgada. Sigue, el medio refringente sigue para allá. Y tenemos otro que está tallado de esta manera. Acá hay una concavidad. ¿Mm? La separación, como ya les dije en la clase pasada, la separación de un medio y otro se le llama dioptra. ¿Mm? A esta cara, esta
frontera entre un medio N1 y N2, N2 se llama dioptrio. Si nosotros pusiéramos los ejes, ya van a ver cuando pongamos ejes acá, bueno, el centro de coordenadas tiene que estar aquí, y este radio, como siempre la luz proviene de aquí, bueno, obviamente este es el más X, este sería el menos X, y este radio sería el negativo. Eso para después. Y en este caso al revés, si ponemos el centro de coordenadas acá, este radio sería positivo. Lo único que quiero que vean es que ya no es una lente delgada. ¿No? Pero tenemos que calcular, por ejemplo, cuando ponemos un objeto, ¿dónde está la imagen? Aunque el objeto esté acá. Y uno dice, ¿cómo hace para poner el objeto en un vidrio? No, quién sabe es agua. Y sí se puede poner un objeto acá en el agua. Y se puede ver desde acá. ¿Está claro? Entonces, qué sé yo, en un jarrón transparente, en una botella o en un tipo, se puede poner agua y puedo poner un objeto dentro. Bueno, eh, tenemos que usar una ley de Snell simplificada para esto. ¿Qué significa simplificada? Ustedes saben que, voy a traer una cosita, a ver si lo encuentro. Hay bueno, ustedes lo ven en el ingreso, lo que es una circunferencia trigonométrica, ¿no es cierto? Eh, una circunferencia trigonométrica era una que tenía un radio como unidad de medida, y entonces yo podía hacer, ¿qué cosa? Bueno, este radio era la unidad de medida. ¿Se ve esto o no? A ver si estoy Sí, haciendo lío. se ve perfecto. Bueno, bueno, entonces yo tenía la posibilidad, era un medidor de ángulos muy barato, muy bueno, y la verdad que se mide todo esto, porque acá, con la única precaución es que, por ejemplo, acá hay un punto que rota, que se la pone, pasa rotando, 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 y determina ángulos, radiovector, y un ángulo acá. ¿Mm? Lo bueno de todo esto es que esto es un angulómetro trigonométrico genial, porque la única precaución es tomar esta distancia como una unidad de medida. ¿Qué significa una unidad de medida? Que tomo esta distancia como si fuera, le ponen un nombre cualquiera, o sea, el nombre de ustedes. Entonces yo todo lo mido con esto. Entonces, corto un cartoncito que tenga esta distancia, ¿sí? Y mido, no sé, el largo de una mesa. Y yo, como le puse nombre, que yo, Juan, entonces yo mido que la mesa entran 20 de estas medidas. Bueno, entonces yo voy y me compro una mesa de 20 Juanes. Y me van a dar la misma que si yo lo hubiera medido con una regla. No, no, no hay problema, porque la unidad de medida es la unidad de medida, punto, es arbitraria. Ahora, si yo mido este segmento, que está acá, que sería lo mismo que medir lo que está midiendo acá este eje, en relación a esto, tomado como unidad de medida, ven que esto es más chico que esto, ¿cierto? ¿Se nota? Sí, Bueno, si yo mido en relación a esto, ¿no? Este segmento, qué sé yo, me puede dar 0,8. Bueno, yo estoy seguro que esto que medí en relación a esto es el seno de este ángulo. ¿Por qué? Porque el seno es opuesto sobre hipotenusa y la hipotenusa la tomo como unidad de medida, así que la relación entre esto y esto es el seno. O sea que en este eje yo puedo poner todos los senos que a mí se me dé la gana, haciendo girar este punto. Por ejemplo, si estoy acá, voy a tener un ángulo, todo este ángulo barrido de acá hasta acá, y si toco este eje, acá está el seno del ángulo. Y si esto es 90, bueno, esta distancia en relación a esta, que es la misma, me va a dar 1, que es el seno de 90. ¿Está claro?
Y si estoy acá, bueno, ¿qué proyecto aquí? Cero. Bueno, si este ángulo es 180, el seno de 180 es cero. Si estoy acá, me va a dar el seno de 270, verifiquen en la calculadora, le da -1 y así. Pero tiene la ventaja también de que si yo leo estas proyecciones, esta posición, la proyecto aquí, sobre este eje mido los cosenos. Fíjense que si esto fuera 90, esto sería cero. El coseno de 90 es cero. Y si el ángulo es cero, el coseno de 90, de 0 es 1. Y así, si me voy a 180, él pega acá en un x menos 1 y así sucesivamente. Las tangentes se miden acá. ¿Por qué? Porque seno sobre coseno da tangente. Pero fíjense qué particularidad, que esto sobre esto es lo mismo que esto sobre esto. ¿Sí? ¿Está claro eso? Este cateto opuesto sobre esto me va a dar la misma relación que este otro sobre este. ¿Sí? ¿Alguien duda de eso? ¿Alguien? No sé. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos, Sí, ¿no? sí. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Si yo en la última que hice, ¿no? Vamos a poner un poquito más. Acá, en la última relación que hice, ¿sí? Fíjense que si yo digo esto sobre esto, que es la tangente, es lo mismo que este lado sobre este que mide 1, porque dijimos que esta es la unidad de medida. Entonces acá, en este eje que está tangente a 90 grados, paralelo al eje Y, puedo medir las tangentes de ángulo. Y así podemos seguir, ¿eh? Porque si yo hago acá, tiro una recta, puedo medir acá las cotangentes, etcétera. Fíjense que si ustedes se fijan en un ángulo más de 90, por ejemplo este, la tangente les va a dar negativa, obvio, porque todo el eje tangente empieza acá, le da negativa. El seno le da positivo y el coseno le da negativo. Bueno, lo que estoy queriendo decir es que este segmento que está acá mide el seno. Esto que está acá mide la tangente para este ángulo, ¿eh? Ojo. Ahora, ¿qué mide esta distancia que tengo aquí? Este arco, esta curvilínea. Porque yo hasta ahora lo que les dije es que esto de aquí hasta acá mide el seno. ¿Mm? Esto mide el seno. Esto mide la tangente. Bien. Pero ¿qué mide este? Si ustedes ponen un piolín y ponen esta longitud así bien, 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 y toman la medida a ver qué largo tiene. ¿Qué es lo que está midiendo? ¿Alguien sabe? Perímetro, longitud. Sí. No, no, el perímetro sería toda la vuelta por la circunferencia. No, lo que mide es el ángulo. Este arco mide el ángulo en radianes. ¿Mm? Es decir, eh, por ejemplo, qué sé yo, un ángulo de... ¿Cuántos radianes son 30 grados? 180 son pi. 30, un sexto, ¿no? Saquen el ángulo. ¿Cuántos radianes son 30 grados? 180 pi, regla de 3, ¿eh? 180 pi, 30x. X es 30 por pi sobre 180. ¿Cuánto da eso? Hacemos 30 por pi dividido 180. ¿Cuántos grados da? Bueno, 0,52, ¿no? Radianes. 30 grados es la mitad de un radián.
¿Está bien? Más o menos. Bueno, vamos a decir, esta longitud coincide con lo que ustedes midan este ángulo en radian. Además, ¿por qué? Porque ángulo por radio les da el arco. Fíjense que si el ángulo fuera 2pi, 2pi por radio les daba la longitud de toda la circunferencia. 2pi por radio era todo esto. Bueno, siempre pasa lo mismo. Ustedes tienen ángulo por radio, les da esta longitud. Quiere decir que acá yo tengo tres cosas importantes que ver. Este segmento me mide el seno, este arco me mide el ángulo y este segmento me mide la tangente. Pero ¿qué pasa cuando este punto, cuando este puntito está, perdón, acá, cuando este punto está aquí? Por ejemplo, lo tenemos acá. Bueno, ¿cómo hacemos? Si el ángulo es muy pequeño, ¿cómo hago yo para medir, distinguir esas tres cosas? Me parece que está bastante complicado. Si yo quiero en un ángulo pequeño medir acá, fíjense que estoy acercando ya más imposible, ¿no? Se van a volver locos con nada. Fíjense que acá se pegan, se parecen todos. Acá, todos estos tres que acá son muy diferentes, acá son todos iguales. Entonces prueben para un ángulo de menos de 10 grados, un ángulo chiquito, prueben cuánto les da con la calculadora el seno, el ángulo en radianes y la tangente. Ustedes van a ver que les da todo igual. ¿Por qué? Para ángulos pequeños, seno, tangente y ángulo está lo mismo. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, entonces hay que aprovecharlo eso, que si uno aguanta un ejercicio con ángulos pequeños, esto hay que hacerlo ver. Es decir, la tangente va a ser igual que el ángulo, en radianes, obviamente, y que el seno. No hay problema de eso. Entonces, vamos a usar esa expresión, esa aproximación en la ley de Snell. Es decir, para rayos paraxiales, como les dije yo, de ángulos, aberturas pequeñas, como figura en el apunte que yo ya le expliqué a ustedes, que estamos hablando de lentes pequeñas y espejos pequeños y ahora dioptras pequeñas. ¿Qué significa eso? Bueno, que ahora en vez de usar N1, seno de I, N2, seno de R, vamos a usar directamente en vez de seno de I, el ángulo. Y en vez de seno de R, el ángulo. Ya O sea está. que sería para ángulos de menores a 10 Y grados. claro, claro, claro. Ahí en el apunte le dice para aproximación paraxial, es decir, ángulos chiquitos. ¿Claro? Esta va a ser mi nueva ley de Snell modificada. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo que quien me estuvo preguntando recién. Señor López, ¿no? Puede ser. ¿Qué me figura acá? Bueno, ¿entendido esto? No, o sí. Profe, Vamos a usar entonces, esto. a Sí. partir de 10 grados, ¿no? Tipo, No, no, yo digo, según el grado de error con el que ustedes quieran trabajar, en cuán parecido sea, no le pongo 10 grados como si fuera un DNU, no. Acá le pongo, vaya a saber, si ustedes quieren trabajar con exactitudes para llegar a decir que el ángulo en radianes es igual al seno del ángulo, bueno, me tendrán que decir, bueno, a ver, el ensayo que estemos haciendo en cualquier materia o en cualquier aproximación es hasta tal decimal según décimas. Bueno, si marco y me dan lo mismo, está bien que sean 15 grados, que sean 12 grados, porque por ahí trabajo con décimas. Pero si estoy trabajando con centésimas, con milésimas, con qué sé yo, el ángulo ya más que se va a poder usar, esta expresión se va a poder usar con ángulos pequeños. Todo depende de con qué exactitud queramos trabajar.
Nosotros acá podemos decretar que para nuestros ensayos esto ya es suficiente. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué decimos? Veamos la lámina. Nosotros teníamos un bosquejo así, ¿no? De una convexidad así, y todo esto es vidrio, N2. Acá tenemos un N1. Bueno, acá hay un punto, objeto. ¿Dónde está la imagen? Eso es lo que quiero ver. Yo tomo acá el punto de incidencia y tengo un ángulo de incidencia. Ley de Snell, con N1 y el ángulo 1, ya no con el seno, pero sí con el ángulo, puedo calcular el R, porque tengo el N2, ¿sí? Bueno, pongo el sistema de coordenadas, siempre lo mismo con el sistema de coordenadas, ¿no? Viene la luz de acá, el X es el positivo, ¿está claro? Esta posición es positiva, este radio es negativo, perdón, este radio que está acá, este radio es negativo. No repitamos todo de vuelta, es todo lo mismo. Pero acá, evidentemente, tengo una refracción y el punto que va a ser imagen de este va a estar acá. Este va a ser el P'. ¿Cómo lo calculamos eso? Bueno, de vuelta. Fíjense que acá hay un triángulo. ¿Mm? R es el ángulo de refracción que se puede medir con la ley. Acá tenemos el ángulo beta y acá tenemos un ángulo externo a este triángulo que tenemos aquí. ¿Cómo trabajamos? Bueno, fíjense, vamos a seguir la lámina, ¿eh? I es igual a omega más alfa. A ver si es cierto. I es igual a omega más alfa. ¿Por qué? Acá. I es igual a omega más alfa. ¿Es cierto eso? Sí, Bueno, por el teorema ese de los triángulos, de los ángulos externos a un triángulo, este ángulo, que es externo, es igual a la suma de los dos internos opuestos. Hasta acá está bien. Segundo, acá, este omega, acá hay otro triángulo. Lo puedo poner como R más beta, por la misma razón del otro triángulo, el teorema famoso. Bueno, despejo acá R y me da omega menos beta, que es la ecuación 3. Tenemos la 1, la 2 y la 3. Reemplazamos 2 y 3 en 1, es decir, esta y esta la reemplazamos acá, el I y el R, y nos queda esto que está acá. N1, que es omega más alfa, N2, que es omega menos beta. Bueno, eh, hago la distributiva. Acá pongo un -1 que es para no tener problemas después, que no es que puse porque sí, sino que le di a la distribución que hice, después la ordené de manera tal que quede esto y que lo llamo 4. Bueno, acá estoy aclarando que los ángulos son pequeños, no hace falta, ¿no? Aclarar eso. Ya está recontra aclarado de antes. Bueno, fíjense, vamos a poner las dos láminas para que podamos hacer un, digamos, paralelismo, ¿no? Porque si no, vamos a estar viendo una cosa de memoria. Entonces, fíjense que acá, en esta lámina, voy a poner esta también aquí, vamos a poner las relaciones que sabemos, como vimos en la circunferencia trigonométrica, de que arco sobre radio es el ángulo, ¿m? Radianes. O sea que esa relación arco-radio siempre tiene que estar vigente y la vamos a aplicar acá en 3 oportunidades. Por ejemplo, este ángulo omega que está acá, ¿se ve o agrandamos? ¿Ahí se ve bien esto? sí, profe. Bueno, este ángulo omega, arco, ¿cuál es el arco? Y esto que está acá, y B.
¿Ven? Acá, esta lámina de la derecha se ve. Sí, también. Bien. Y B sobre BC. ¿Está bien? Entonces, en esto se cumple. Este ángulo, ojo, es una miniatura. Está muy pegado al eje. Si fuera convexo o cóncavo, da lo mismo, porque se pegan todas al eje de una manera que no se puede hacer en el dibujo, porque si no, no se entendería nada. Pero este arquito IB sobre el radio, que sería el centro de todo lo que sería una esfera, de toda esta convexidad, bueno, está aplicándose la relación ángulo es igual a arco sobre radio. El otro, que sería este ángulo beta, que está acá bautizado como beta. ¿Tengo arco? Sí, el mismo arco que antes, pero con una distancia que se puede llamar VP', que está acá. ¿Se ve? Agrandamos, ahora tiene que estar clarito, ¿eh? VP'. ¿Mm? Entonces, ahí está. Bueno, entonces, la tercera, el alfa, que tenemos acá. Esto lo vamos a tomar como arco igual, porque estamos hablando de ángulos muy pequeños, un arco igual de esto que está acá. Te dirán, sí, pero tira para el otro lado. No importa, admitamos esa pequeña diferencia porque estamos hablando con pequeñeces. O lo que sería diferenciales de segundo orden, como le dicen en matemáticas. Alfa es que IB sobre BP. IB sobre BP, que es arco sobre radio. Bueno, todo esto es reemplazable en la ecuación que tenemos acá, en la 4. El omega va acá, el beta va acá, el alfa va acá. Y lo tienen esto puesto de esta manera. Y el -1 está acá, con esta fórmula 5. Bien. Acá, bueno, y B, y B, y B se simplifica, pero ya de cajón cae esto, ¿no? Esto se puede simplificar con todo esto que está acá. Estos segmentos, estos arquitos se van. Listo. Nos queda. Después, hablando en lenguaje óptico, nosotros sabemos bien que, por ejemplo, BC, que está acá, el segmento V corta C, ¿es de qué signo para empezar? Negativo, ¿no? Negativo, claro. BC es negativo. ¿Y qué es? ¿No es el radio de esta dioptra circunferencial? Esférica, vamos a decir. Es el radio. Bueno, entonces le pondríamos -R. ¿Está bien? Por el signo, respetando el signo y respetando el segmento, como dijimos siempre que queríamos siempre, la clase pasada dijimos que queremos respetar lo que sea geometría de la primaria, secundaria y el implantar un sistema de coordenadas. Acá este signo menos lo está respetando. El otro segmento que estaría acá sería el BP', perdón. Bueno, P' es la imagen de este punto P. Lo llamamos -X'. ¿Está claro? BP es la distancia del objeto, la localización del objeto, P. Lo llamamos más X. Si reemplazamos este nuevo lenguaje óptico en lo que tenemos acá, tendríamos esta expresión que se llama fórmula de Gauss para las dioptras. Siempre tenemos en cuenta que el N2 es más pesado que el N1, ¿no? Es más denso, ¿sí? El rayo se frena y no por nada acá se pegó a la normal más que acá. Bueno, entonces, ¿cómo lo usamos? Esto.
Si están de acuerdo hasta ahora con todo lo que se reemplazó, llegamos a esto. ¿Qué se hace ahora? Bueno, vamos a aplicarlo a un problema. Podríamos calcular también el aumento, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuánto va a aumentar? Porque acá lo que estamos haciendo es aplicando la localización. ¿Dónde va a estar la imagen? ¿En qué punto? Pero si ponemos algo que tenga una cierta altura, antes habíamos puesto un punto. Bueno, pero ¿qué pasa si ponemos una persona, un vector, AB? Esto es Y, esto es X y esto es Φ1. Bien, se refracta, va acá. Aparece acá como menos I prima, ¿sí? Acá, y con una distancia X prima. Entonces, ¿cómo hacemos? Con la ley de Snell, ¿qué podíamos tener? Una aproximación ya recontraexplicada, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el seno de Φ1 lo ponemos como Φ1 y el seno de Φ2 lo ponemos como Φ2. Pero ojo, que habíamos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que la tangente, el seno, era todo igual cuando los ángulos eran pequeños. Eso estuvo explicado antes. Estas tres cosas, del seno, del arco y de la tangente. Esto es la misma cosa, en una aproximación paraxial. Bueno, vamos a ver, ¿qué es tangente de Φ1? Tangente de Φ1 es Y sobre X, sin ecuación, Y sobre X. Esto implica que Y es X por tangente de Φ1 o por Φ1 directamente. ¿Qué es tangente de Φ2? Esto y esto, hay que hacer una tangente, es decir, menos Y' sobre menos X' queda que Y' es igual a X' por tangente de Φ2 o por Φ2 directamente. El aumento, obviamente, se da entre el cociente de I' e I. Cuanto más grande es I' respecto de I. Entonces nos quedaría X' Φ2 sobre X Φ1. Acá tenemos la nueva ley de Snell modificada y por lo tanto la podríamos aplicar acá. Φ2 sobre Φ1 es N1 sobre N2. Según lo que tenemos acá. Φ2 sobre Φ1 es N1 sobre N2. Esto que está acá, bueno, puede expresarse entonces que el aumento se puede calcular así, haciendo lo que ya hemos localizado con la otra fórmula de Gauss en X' sobre X y hacemos N1 sobre N2 para saber cuánto más grande o cuánto más chico va a ser la persona metida ahí adentro con respecto a lo que está fuera del vidrio. Un ejemplo, ponemos que acá hay un gato, ¿sí? Un gato animal, ¿cierto? Un gato, que está siendo visto por un pececito dentro del agua. Bueno, pero ¿qué ve el pececito? ¿Esto o ve esto? No, ve esto. Por eso está horripilado. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos datos que tenemos acá? Acá tenemos un radio negativo, porque obviamente esto es una dioptra con radio negativo. Acá tenemos un 1.33. Aplicamos la fórmula, aplicando la fórmula, ya nos da un X' positivo de 17,05. ¿Qué quiere decir? Y que la imagen va a estar acá, va a ser una imagen virtual. Se va a creer que el gato parece estar más alejado y más grande. ¿Es una imagen real porque convergen los rayos refractados en el ojo del pez? No, es virtual porque convergen las prolongaciones. ¿Está claro? No confundir. Acá los rayos que son energéticos divergen.
Uno se va para allá, el otro se va para allá, y se van abriendo, en un dibujo bien hecho, ¿no? El asunto es que, como gracias a que mantuvimos el sistema de coordenadas al pie de la letra, entonces, gracias a eso, podemos obtener con las expresiones anteriores, tanto esta como la otra, la de la página anterior, la de la fórmula de Gauss, estoy queriendo decir. La fórmula de Gauss es esta. Con esta y la de aumento, pudimos obtener exactamente que lo va a ver más grande, el 1,28, 28% más grande, y de manera virtual. Porque el X', es decir, la coordenada de la imagen, está localizada en las X positivas. Bueno, no sé. ¿Alguna duda? Mucho. Ninguna. Ninguna. Bueno, entonces, la verdad que, bueno, me toma de sorpresa la falla del MIT. Bueno, en realidad la falla anterior que tuvimos, eh, la otra falla fue eh, realmente una falla de pixelado. No fue como que no se veía el cursor ni nada por el estilo. Este, acá pareciera como que todo el tiempo ustedes con el MIT vieron imágenes claras, pero no se veía el cursor. Son misterios que realmente, no sé, el ajuste fue siempre el mismo, así que le pido disculpas por esa interrupción. Y bueno, nos adecuaremos. La próxima vamos a empezar con cinemática. Cinemática del punto material. Eh, acá ya no hay más nada que decir. Con esto van a andar muy bien en lo que sea evaluación y todo lo que venga. Así que, bueno, listo. Estoy revisando la lista acá. O sea que Muy las bien. próximas clases empezamos con movimiento circular uniforme. No, no. La próxima clase vamos a empezar a ver movimiento desde muy abajo. Acá ya empieza física uno, pum, a todo lo que da. No, no, no. La próxima clase se ve cinemática y creo que se extiende hasta la otra, porque vamos a hacer todos los ejercicios. Ah, MRU Eh, y MRV. y sí, en realidad MRV. El MRU está incluido dentro del MRV. Es un caso particular. Pero no, no, no. Se ve todo primero con mucho detalle. Lo que es cinemática unidimensional, en una dimensión, qué sé yo. Autos por la carretera, trenes sobre una vía recta, eh, nada más que eso. Autitos que se desplazan sobre la mesa, bueno, nada más. La otra clase ya se ve la cinemática bidimensional. Si es que terminamos, no sé, porque yo quiero hacer todos los ejercicios, porque es un lío, la verdad, cinemática se hace cada lío. Que bueno, con el tema de la ecuación de la recta, que no tienen ni idea bueno, entonces hacen todos los ejercicios. Y entonces, si terminamos la clase que viene, fantástico, ya, pero terminado unidimensional se ve lo que es tiro oblicuo, es decir, uso dos dimensiones, no voy a tirar una moneda hacia arriba, porque eso sería tiro vertical, o dejar caer algo que sería caída libre, no, se va a ver este, ya arrojar una piedra
y que la piedra tenga que tener una coordenada Y y una coordenada X para ver hasta dónde llega. Eh, Después de eso, como estamos haciendo una mera descripción del movimiento, porque lo único que vamos a hacer es fotografiarlo y sacar conclusiones de posición, velocidad y aceleración, no sabemos por qué se disparó. Entonces, esa causa del disparo lo vamos a ver en dinámica. Seguramente intervino una fuerza que produjo eso, pero tenemos que ver eso aparte. Cuando se termine a full con cinemática unidimensional y bidimensional, recién ahí encararemos lo que es dinámica. Y así va a seguir la materia. Bueno, o sea que hoy ya trazamos la raya y se terminó lo que es óptica. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Profesor, Sí, yo no entendí el segundo problema, que quedó el ángulo a 40 grados, el sí, triángulo. ¿Cómo sí. traza la normal en ese problema? A ver, presentamos. A ver, un segundo. Ah, ¿acá? ¿Se ve? Sí, Acá. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál es el problema? la normal, ¿cómo la trazo? Eso La quería saber. normal es siempre que hay una superficie de refracción, siempre se traza una normal, como cuando se vio en la clase pasada, cuando se vio refracción, habría que leer, si usted lee con detenimiento en la clase anterior, se vio esto. Se vio que cuando uno quiere estudiar una refracción, es decir, un rayo que incide a una superficie, incide pero en un punto. En ese punto se traza una normal, que es la referencia medidora de ángulos. ¿Cuáles? El de incidencia y el de refracción. Acá, en el caso del este vidrio, donde se produce, no, perdón, desde este medio, sí, así no, se confunde. Este es un medio, esto es otro medio, y esta superficie es la de separación, la dioptra de separación. Esta que está acá está haciendo de esta que está acá. Si yo tracé una normal a esta, tengo que trazar una normal a esta, ¿o no? Ah, sí, ahí no entendí. Es recta al otro lado, al Es 90 una grados. Sí. recta que mide ángulos. Me va a medir, acá me mide el de refracción y el de incidencia. Acá también. El de incidencia es 40. Y el de refracción, en este caso, es 90, porque se trata de un ángulo límite. ¿Está claro? Este es el ángulo límite, 40. Sí, perfecto, ahí me quedo claro. Gracias. Bueno, hay que pegar una leída a todo, ¿no? Por eso, bueno, hasta acá llegamos con esto. Bueno, cualquier cosa, bueno, nos vemos la vez que viene, Dios mediante. Eh, ¿Dónde fue que se cortó la luz? ¿Acá? ¿En este curso? Ah, no, creo que fue me parece que fue en Física 2. Estábamos dando clase y se cortó. Me parece que Física 2, sí. Cortó la luz en toda la zona. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Perdón, el viernes que viene, ¿está bien? Bueno, lo cito Perfecto, profe. previamente, ¿eh? Si hay algún inconveniente, yo tengo acá algún drama, porque acá cerca, hace poquito, se incendió una subestación en Caballito, ¿no? Se incendió totalmente. Y fue un drama, porque todavía están reparando y
en cualquier momento cortan porque se ve como que están agregando tramos reparados y por ahí cortan. Entonces, por eso, y como dicen los informes que siempre están todavía reparando, porque fue un desastre eso, entonces uno teme que el otro día, bueno, me agarró justo en la mitad de la clase y se cortó, pum, ahí. Pero supongamos que se corte a las 4 de la mañana, no, vamos a ser más optimistas. Se corta la tarde y llamo y me dicen, sí, vamos a estar 8 o 10 horas sin luz. Yo por las dudas ese día no doy clase. No los voy a hacer levantar temprano para que estén ahí esperando y que por ahí yo todavía no tengo luz, porque siempre que se rehabilita el sistema, restablece el sistema, se van dando por partes. Y por ahí a mí me toca al final. Bueno, entonces, si yo no lo cito el día anterior, es porque algún problemón hay. Entonces, ni se preocupen. Yo después igual el programa lo termino igual. Claro. Bueno, listo. Nos vemos el viernes que viene. Chao, profe. Chao, Ah, profesor. perfecto. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Hasta la próxima.